Buenas tardes, mi nombre es Denilson de Jesús Hernández González. Le vamos a hablar sobre la ley 1010 del 2006, la cual nos habla sobre el acoso laboral. Mi grupo está conformado por... Buenas, mi nombre es Yaneli Joana Zúñiga Santoya. Daidayane Ahumada Piñeros. Bueno, ahora sobre la ley 1010-2006. Constituye un avance fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia, al establecer mecanismos para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otra forma de hostigamiento en el trabajo. Su importancia radical en que promueve ambientes laborales sanos, fomenta la convivencia basada en el respeto, fortalece la cultura de la prevención y otorgar a las víctimas mecanismos de defensa y acceso a la justicia. La ley 1010 del 2006 fija responsabilidades claras tanto para empleadores como para trabajadores y articula sanciones que buscan disuadir este tipo de prácticas. En síntesis, la ley 1010 del 2006 no solo protege al trabajador frente al acoso, sino que también impulsa una transformación cultural en el mundo laboral colombiano, en la cual el respeto, la equidad y la dignidad son pilares esenciales para el desarrollo humano y organizacional. El acoso laboral se manifiesta en diferentes formas, como el maltrato verbal o físico, la discriminación, la persecución, la inequidad en condiciones de trabajo o el entorpecimiento de las funciones del empleado. La ley establece claramente las modalidades diferentes, de las exigencias legítimas del cumplimiento laboral, de los llamados de atención respetuoso y la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de la ley. Hoy voy a hablar sobre la primera parte de la ley 1010 del 2006, que corresponde a los artículos 1 al 6. Esa parte es muy importante porque establece el objeto de la ley, el ámbito de la aplicación y las definiciones claves que nos permiten entender qué es realmente el acoso laboral. La ley 1010 de 2006 fue creada en Colombia con un objetivo principal: prevenir, corregir y sancionar conductas de acoso laboral. Esto quiere decir que su función no es solo castigar, sino que también promover un ambiente de trabajo sano y respetuoso. El Congreso de la República la diseñó porque cada vez se presentaba más acoso en los que los trabajadores eran maltratados, humillados o presionados injustamente en sus trabajos. Lo generaban renuncias, problemas de salud física, psicológica e incluso de manera. El primer artículo nos habla de ese objeto, la protección de la dignidad de las personas en su trabajo. Todos tenemos derecho a un empleo en el que nos traten con respeto, donde podamos cumplir con nuestras funciones sin miedo y sin sentirnos perseguidos o intimidados. Además, la ley aplica tanto para trabajadores del sector público como el privado, es decir, que no importa si se trabaja en una empresa privada o en una fábrica, en un hospital o en una entidad del Estado. Todos tienen derecho a un tipo de protección. En el segundo, es el artículo, se aclara el ámbito de aplicación. Aquí se establece que la ley cubre todas las relaciones laborales independientes del tipo de contrato. Esto incluye desde los contratos anteriores definidos hasta los temporales, los de prestación de servicio o incluso las relaciones laborales de hecho. Por ejemplo, si una persona está contratada por horas en una empresa, también puede ser protegida por esta ley si llega a sufrir acoso. Lo único que no cubre la ley son aquellas situaciones que no se enmarcan dentro de una relación laboral como problemas entre vecinos o discusiones en el ámbito familiar, porque para eso existen otras normas. En los siguientes artículos se dan las definiciones del acoso laboral. Este es el punto más importante de esta primera parte. El acoso laboral se define como tal conducta persistente y demostrando ejercida sobre un trabajador que busca difundir miedo, intimidación, terror, angustia o desmotivación, o incluso
Busca que la persona renuncie a su trabajo. Aquí es la clave entender que no se trate de un hecho aislado, sino de conductas repetitivas que afectan el ambiente laboral y la dignidad del trabajador. La ley también establece 6 modalidades de acoso laboral que quiero explicar una con ejemplo. El maltrato laboral son los actos de violencia contra el trabajador, ya sean físicos o verbales. Un ejemplo sería cuando un jefe constantemente ridiculiza a un empleado delante de sus compañeros o los insulta o los grita de manera ofensiva. 2. Persecución laboral. Ocurre cuando se ejercen cargas excesivas o injustificadas para desgastar al trabajador. Por ejemplo, cuando a un empleado le ponen tareas imposibles de cumplir en los tiempos establecidos solo para presionarlo y que se equivoque. 3. Discriminación laboral. Se da cuando un trabajador recibe un trato desigual o injusto por razones de género, raza, religión o orientación sexual o condición social. Por ejemplo, si una mujer no le permite acceder a un acceso por ser mujer, entonces estamos enfrentando a un acoso o discriminación. Ofrecimiento laboral. Sucede cuando un trabajador se le oculta información o sabotea su trabajo. Por ejemplo, a que un empleado le escondan documentos importantes o le dañen sus herramientas de trabajo para que no pueda cumplir sus funciones. Inquietud laboral. Consiste en tratar de forma injusta o desigualdad a un trabajador. Ejemplo, sería pagarle menos salario a 2 empleados que a realizar exactamente las mismas funciones, sin ninguna razón válida que justifique esa diferencia. Desprotección laboral. Ocurre cuando el trabajador se le expone a condiciones de riesgo o peligros innecesarias. Por ejemplo, enviar a un empleado a realizar tareas en altura sin el equipo de protección adecuado. Es importante también que la ley 1010 del 2006 deja que la situación son acoso laboral. Esto es muy importante porque a veces se confunden las exigencias propias del trabajo con el trato. No es el acoso laboral, solo es un jefe que hace llamado de atención respetuosa para mejorar el rendimiento, justificada siguiendo la ley o cuando se exigen resultados dentro de lo razonable, es decir, no se castiga la disciplina laboral ni la organización, sino los abusos. Para poner un ejemplo, imaginemos 2 situaciones. En la primera, un jefe le dice a su empleado con respeto: necesito que entregues este informe mismo porque es urgente. Eso no es un acoso, porque hace parte de la dinámica laboral. Pero la segunda situación, el jefe le grita o lo insulta y lo amenaza con despedirlo cada vez que no entrega su trabajo en 5 minutos. Aquí sí estamos enfrentando a un acoso, maltrato o persecución laboral. Finalmente, esta es la primera parte de la ley 1010. Nos deja una reflexión. El trabajo no debe ser un espacio de miedo ni de humillación, sino un lugar donde las personas desarrollen sus capacidades y crezcan profesionalmente. Distinguir entre exigencia laboral y el acoso es fundamental para proteger tanto a los trabajadores como a los empleados. Exigir con respeto es válido, pero acosar y humillar nunca lo será. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar desde el artículo 7 hasta el artículo 3. Esta sección se centra en los mecanismos de prevención del acoso laboral, los procedimientos para denunciarlo y las herramientas que tienen los trabajadores para protegerse. Uno de los aportes más importantes de esta ley es la creación de los comités de convivencia laboral, que debe existir en todas las empresas y entidades públicas. Estos comités son grupos conformados por representantes de los trabajadores y de los empleadores, con el objetivo de escuchar las quejas relacionadas con el acoso y proponer soluciones. La idea no es que todo se convierta en un pleito judicial, sino que se busque un espacio de diálogo, conciliación y prevención. Por ejemplo, si un trabajador
siente que está siendo excluido de reuniones o se burlan de él constantemente, lo primero que puede hacer es acudir al comité de convivencia laboral. Allí el comité analiza el caso, escucha a las dos partes, tanto al empleado como al empleador, y propone soluciones, como conversar con el jefe que está generando la situación o establecer compromisos para mejorar el ambiente de trabajo. Este paso es fundamental porque evita que el problema escale y llegue a tribunales. El artículo 8 también resalta que los empleadores tienen la responsabilidad de promover ambientes sanos de trabajo. Esto significa que la empresa no solo debe reaccionar cuando hay un caso de acoso, sino también prevenirlo, capacitando a sus empleados en temas de respeto, convivencia y resolución pacífica de conflictos. Una empresa que realiza talleres de buen trato laboral, que promueve la comunicación asertiva y que escucha a sus empleados, está cumpliendo con esta parte de la ley. Cuando el problema no se resuelve dentro de la empresa, la ley permite escalar la situación. El trabajador debe presentar su queja formalmente ante el Ministerio de Trabajo, que tiene la función de investigar y tomar medidas. Y si el caso es muy grave, puede llegar incluso a la justicia ordinaria, donde un juez analizará las pruebas y determinará las sanciones. El artículo 9 nos habla de los procedimientos internos de resolución. La ley aclara que antes de imponer sanciones se deben agotar los mecanismos de conciliación, que es lo más importante, es el diálogo. Por ejemplo, si un compañero siente que otro lo está ridiculizando, antes de sancionarlo se debe intentar hablar, aclarar la situación y buscar un acuerdo. Solo si el acoso persiste, se aplican sanciones más fuertes. Esto tiene mucho sentido, porque no todos los problemas en el trabajo son acoso. A veces se trata de malentendidos, choques de personalidad o problemas de comunicación. En estos casos, una conversación franca puede resolver el conflicto sin necesidad de llegar a sanciones legales. El artículo 10. Se menciona la importancia de las medidas preventivas. Una medida preventiva puede ser cambiar a un trabajador de área mientras se investiga el caso para que no siga expuesto al acosador. Otra puede ser establecer protocolos claros para denunciar o promover campañas de sensibilización dentro de la empresa. Todo esto busca garantizar que el trabajador no se sienta desprotegido. El artículo 11 recuerda que los trabajadores también tienen responsabilidades. No se trata solo de denunciar, sino de actuar con buena fe y evitar acusaciones falsas. Una denuncia inventada también puede traer consecuencias. Un ejemplo, si un empleado acusa falsamente a su jefe de acoso para librarse de una sanción legítima, estaría actuando de mala fe y eso también puede ser castigado. El artículo 12 aclara que los trabajadores que presenten una denuncia de acoso no pueden ser despedidos como represalia. Esto es muy importante porque muchas personas tenían miedo de denunciar por temor a perder su empleo. Con esta norma se les garantiza que su contrato no se verá afectado simplemente por haber tenido el valor de reportar una conducta de acoso. Finalmente, el artículo 13 se regula la participación de las autoridades laborales. El Ministerio de Trabajo no solo recibe quejas, sino que también puede orientar, capacitar y acompañar tanto a empleadores como a trabajadores. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo. Supongamos que un trabajador siente que su jefe lo sobrecarga de tareas imposibles de cumplir y además lo amenaza constantemente con despedirlo. El trabajador denuncia ante el comité de convivencia, pero la situación no mejora. En ese caso, puede llevar la queja al Ministerio de Trabajo, que abrirá una investigación.
Si se comprueba el acoso, se impondrán sanciones y si aún así el caso es grave, puede llegar a un juez laboral. En conclusión, esta segunda parte de la ley 1010 busca que el acoso laboral no se enfrente solamente con sanciones, sino con mecanismos preventivos, diálogo y conciliación. La ley reconoce que un ambiente laboral sano es fundamental para la productividad y el bienestar de las personas. Y por eso insiste tanto en prevenir y corregir antes de castigar. Resolver los conflictos mediante la comunicación fortalece la convivencia, protege a los trabajadores y también beneficia a las empresas. María. Les voy a hablar del artículo 14 al 19. Esta sección trata principalmente de las sanciones y disposiciones finales de la ley. Es decir, qué consecuencias tienen las personas o empresas que cometen o permiten el acoso laboral. Y cómo se articula esta norma con el resto de ordenamiento jurídico. El artículo 14 establece que cuando se compruebe el acoso laboral, el acosador puede recibir diferentes tipos de sanciones, dependiendo de la gravedad del acoso. Y si el trabajador o jefe u empleador. Entre estas sanciones está la terminación de contrato de trabajo con justa causa. Esto significa que si un jefe acosa constantemente a un empleador y se prueba con testigos o documentos, la empresa puede despedirlo sin indemnización porque cometió una falta grave. Además, el acosador es un servidor público, la sanción puede ser disciplinaria, lo que incluye desde amonestaciones escritas hasta suspensiones y destituciones. Esto es clave porque asegura que en las entidades del Estado también se permite la dignidad de los trabajadores. Un ejemplo sería el caso de un funcionario que humilla y grita a sus subalternos en público. Si se comprueba, un ejemplo sería el acoso de un funcionario que humille y grite a sus subalternos en público. Si se prueba, puede perder su cargo y ser inhabilitado para ejercer funciones públicas por un tiempo determinado. Otro aspecto importante que esta ley también sanciona a los empleadores que toleren. Otro aspecto importante es que la ley también sanciona a los empleadores que toleren o encubran el acoso. Si un trabajador denuncia y la empresa no hace nada o incluso protege al acosador, puede recibir multas que van desde 2 hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este punto busca que las empresas no miren su otro lado, sino también actúen de manera activa para prevenir y corregir el acoso. Artículo 15. Refuerza la protección de las víctimas. Establece que ningún trabajador puede despedir o trasladado como represalia por haber denunciado el acoso. Imaginemos que un empleador reporta a su jefe por maltrato o a la semana lo traslada a otra ciudad como castigo. Por denuncia, ese traslado sería ilegal y la empresa podría enfrentar sanciones. Con esto, la ley da seguridad a los trabajadores para que se atrevan a denunciar sin miedo a perder su sustento. El artículo 16 nos habla sobre la acción de tutela, que es un mecanismo rápido de protección de derechos fundamentales en los acosos graves. Un trabajador puede presentar una tutela por un juez de orden de medida inmediata de protección. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando el acoso genera riesgo para la salud física o psicológica del trabajador, o cuando hay peligro de perder el empleo injustamente. También el artículo 17 establece que esta ley no reemplaza otras normas, sino que las completa. Esto significa que el acoso laboral puede también tener consecuencias en otras áreas de derecho.
como el penal o el civil. Por ejemplo, si el acoso incluye agresiones físicas, no solo se aplica la ley 1010, sino también el Código Penal por lesiones personales. El artículo 18 se aclara que esta ley aplica en todo territorio colombiano, tanto en las empresas privadas como públicas, y que todos los jueces y autoridades deben tenerla en cuenta al tomar decisiones relacionadas con conflictos laborales. Finalmente, el artículo 19 contiene disposiciones finales que aseguran la implementación de la ley y su integración con el respeto del orden jurídico. Bueno, finalmente, el artículo 19 contiene disposiciones finales que aseguran la implementación de la ley y su integración con los respecto del orden jurídico. Lo más importante es que finalmente el artículo 19 contiene disposiciones finales que aseguran la implementación de la ley y su integración con el respeto del orden jurídico. Lo más importante es que dejarlo claro que la ley 1010 fue creada para proteger la dignidad, la salud mental y la estabilidad de los trabajadores, que son valores fundamentales en nuestra Constitución. Para aterrizarlo en un ejemplo práctico, pensemos en el acoso de una trabajadora que constantemente es objetivo de burlas y humillaciones por parte de su jefe, al punto de que desarrolla la ansiedad y miedo de ir a trabajar. Ella denuncia, pero la empresa no hace nada con la ley 1010. El jefe puede ser despedido con justa causa y la empresa multada por tolerar la situación. Además, la trabajadora podrá interponer una tutela por un juez de orden de medida inmediata de protección, como cambio del área laboral o suspensión del acosador mientras se investiga. En conclusión, los artículos de 14 al 19 muestran que la ley 1010 no es solo una declaración de buenas intenciones, sino una norma con dientes que imponen sanciones reales, efectivas. No basta con decir que el acoso es malo. Aquí establecen multas, despidos, destituciones y orden de medida de garantía que el acoso laboral no